Bueno, vamos a ver ahora. A ver, está el volumen. Vamos a ver ahora cómo sacar el núcleo. Bueno, vamos a ver un par de cosas más. El núcleo de una transformación lineal. Si yo tengo, habíamos dicho nosotros que, por ejemplo, cuando tenemos tengo un subespacio S, pongámosle, formado por vectores. B1, B2, etcétera, Bn, no sé, no importa cuál es. Cuando yo le aplico una transformación lineal, voy a hacer la transformación del vector B1 y voy a obtener otra cosa. Voy a obtener otro vector. El núcleo van a ser todos los vectores que me den el vector 0, 0, 0. O sea, cuando yo le aplique la transformación a un vector y el resultado sea el vector nulo, este vector de acá, este B1, va a pertenecer al núcleo de la transformación. O sea, que el núcleo de una transformación van a ser todos los vectores de ese subespacio que al aplicarles la transformación me caigan en el vector nulo. Eso es el núcleo. Ese va a ser el núcleo de una transformación. O sea que, escrito en otras palabras, el núcleo de una transformación va a ser igual a la inversa del vector nulo. O la inversa del vector nulo. O sea que si al vector nulo lo vuelvo para atrás, porque acuérdense de esto, que si yo hago f de x, bueno, pónganle, si yo digo que f de 2 es igual a 3, quiere decir que a una función la x la reemplazo por 2 y me da 3, si yo hago f a la menos 1 de 3, me va a dar 2. O sea, que si yo aplico una transformación de un vector, y me da w, el vector w, al hacer la inversa de w, me tiene que dar el vector b. Bueno, eso es lo que me está diciendo. Entonces, si le hago la inversa al vector nulo, lo que me va a dar es un vector del núcleo. Pero si eso lo aplicamos a una transformación lineal, vamos a obtener el núcleo completo. Bueno, por ejemplo, miren, tenemos una transformación lineal, vamos a poner un ejemplo, que va de R3 en R2. Y decimos lo siguiente, que T de x1, x2, x3 va a ser igual a x1 menos x2 y x2 menos x3. Otra vez, me quedé cortina de espacio, vamos a ponerlo acá. T de R3 en R2, de tal manera que T de x1, x2, x3 sea igual a x1 menos x2, no, y x2 menos x3. Bueno, entonces, yo tengo que encontrar el núcleo. Vamos a hacer dos cosas. Primero, no sé si ya lo expliqué antes, pero lo voy a explicar rapidísimo, que es la matriz asociada. ¿Cuál es la matriz asociada a una transformación lineal? A veces tener la matriz asociada me salva un montón de cosas. Por ejemplo, acá tengo x1 menos x2, yo sé que es un vector de R3. Entonces tengo 1 de x1 menos 1 de x2 y 0 de x3. Y el segundo va a ser 0 de x1, 1 de x2 y menos 1 de x3. Esta es la matriz asociada. ¿Qué es lo que quiere decir? Fíjense qué pasa si yo hago esto por x1, x2, x3.
Si yo multiplico esta matriz por esto, fíjense lo que me va a quedar. 1 por x1, me queda x1. Menos 1 por x2, menos x2. 0 por x3, 0. O sea que me queda x1 menos x2. Y el segundo me queda 0 por x1, 0. 1 por x2, x2, menos 1 por x3, x2 menos x3. Bueno, fíjense lo que me dio. Me dieron estas dos ecuaciones. O sea que es la matriz asociada por un vector genérico me va a dar las ecuaciones de la transformación lineal. ¿Y estas ecuaciones qué son? Estas ecuaciones no son más que la imagen, que es lo que habíamos dicho antes, que era la imagen. Pero bueno, ya lo vimos en la imagen, vamos al núcleo ahora. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es que esto, ¿qué me tiene que dar la imagen ahora para que pertenezca al núcleo? La imagen me tiene que dar el vector nulo. Pero el vector nulo es, acá puse R2, es de R2, porque donde yo caiga en mi imagen va a ser R2. O sea que el vector nulo en R2 va a ser 0, 0. Entonces yo tendría que resolver este sistema de ecuaciones para encontrar el vector nulo. Este sistema de ecuaciones no es más que un sistema homogéneo, que sería así, miren. Bueno, esto me van a quedar estas dos ecuaciones, x1 menos x2 igual a 0, y x2 menos x3 igual a 0. O sea, esto es un sistema homogéneo. Homogéneo. Creo que sí. Bueno, esto es un sistema homogéneo. El sistema homogéneo va a ser el sistema asociado la solución del sistema homogéneo va a ser el núcleo de esa transformación. Bueno, vamos a resolverlo eso. Entonces me queda que x1 menos x2 es igual a 0. Acá puedo decir que x1 es igual a x2. Y x2 menos x3 es igual a 0, puedo decir que x2 es igual a x3. Entonces, si tengo que armar un genérico, en x1 voy a poner x1, en x1 voy a poner x2 porque es igual a x2, en x2 voy a poner x2, y x2 es igual a x3. Acá voy a poner x2 también. Bueno, digo una cosa, escribo otra. Entonces me queda x2, 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 que es lo mismo que decir x2 por, sí, 1, 1, 1. O sea que el núcleo de T, el núcleo de transformación va a ser el generado por, va a estar generado por el 1, 1, 1. Quiere decir que en este caso el núcleo va a tener dimensión 1. Y qué feo que se está viendo ahí. A ver, esperen, así puedo lograr que se vea mejor. A ver si puedo poner los datos. No, es que no tengo que aparecer yo en cámara. Bueno, acerco ahí está. Dejo quieto y dejo de cruzarme. Bueno, me parece que ahí se ve mal. Bueno, entonces, no aparezco en cámara. Miren, si me meto se empieza a ver mal. Bueno, el núcleo está generado por el 1 ahí. Ahí, por el 1, 1, 1. Bueno, eso es el núcleo, eso es fácil y esto es la matriz asociada. Ahí podemos empezar a jugar un poquito con la matriz para sacar inversas y todo eso. Pero bueno, nada. Y acá lo que podemos comprobar es lo siguiente, fíjense. ¿Qué pasa si yo acá pongo 1, 1, 1? A ver qué me va a dar acá. Ya sabemos que me debería dar, pero lo probamos. Me va a quedar 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. 0 por 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Bueno, definitivamente, cuando pongo el 1, 1, 1 y lo multiplico por la matriz asociada, me va a dar 0, 0.
ahí empiezan a jugar, a pasar cosas de un lado y del otro, y a multiplicar para un lado, multiplicar para el otro. Esto es importante que empecemos a jugar un poquito con eso, porque está bueno. Bueno, fíjense una cosa. La dimensión dijimos que era 1, la dimensión del núcleo. Hay un teorema que se llama teorema de las dimensiones. Voy a borrar esto y voy a poner teorema de las dimensiones. El teorema de las dimensiones dice lo siguiente, que la dimensión del núcleo, la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación es igual a n. ¿Quién es n? N es, en este caso, va a ser 3, porque es la dimensión del dominio. Fíjense que acá tengo este 3. Sn, vamos a ponerlo acá, bueno, no hace falta. Sí, está bien. Sn es este, es la dimensión del dominio. O sea, fíjense, ustedes tienen una función que va de R3 en R2, el exponente, este R3 es el dominio. Entonces, el exponente de R3, el exponente del dominio es 3. Entonces, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que ser igual a 3 en este caso. ¿Cuánto me dio la dimensión del núcleo? Me dio 1. ¿Por qué 1? Porque me dio un vector solo. Entonces, la dimensión del núcleo es 1. Más la dimensión n es 3. Entonces, la dimensión de la imagen va a ser 2. Si yo saco la imagen de esta función, la imagen me tiene que dar 2. Creo que estamos ahí. Sí, con eso estamos. A ver, ¿con qué seguimos? Clasificación de transformaciones. A ver cómo relaciono esto con la clasificación. ¿Qué borro? El R3, esto lo voy a dejar, me parece. No, de última lo copio de vuelta. Pero estaría bueno dejarlo. No, lo borro. No, está bien, lo hago entonces, porque quería mostrarles, no sé si se van a acordar cómo sacar la imagen, pero quería ver la clasificación. Bueno, ya fue, bueno. Para sacar la imagen, que dijimos que me tiene que dar 2, lo hago rapidísimo esto. Acuérdense que yo podía poner x1 por, acá tengo 1, 0, más x2 por, me queda menos 1, 1, más x3 por 0, menos 1. Ahora, acá estaba dudando si lo hacía o no, pero dije, bueno, lo voy a hacer para aclarar más las dudas. Acá a ustedes yo les puedo decir que la imagen de la transformación está generada por el 1, 0, el menos 1, 1 y el 0, menos 1. Son 3 vectores. ¿Y yo cuánto dije que me tenía que dar la dimensión de la imagen? Me tenía que dar 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que hay uno que es combinación lineal de los otros dos. Si yo pongo el 1, 0, 0 menos 1 y menos 1, 1, el menos 1, 1 es combinación lineal de estos dos. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir, fíjense, 1, 0, alfa por 1, 0, más beta por 0 menos 1, y me tendría que dar menos 1, 1. Lo estoy haciendo de otra manera sin triangular, pero triangulando es lo mismo igual. Ahora se lo triangulo. Fíjense, alfa por 1, la primer componente va a ser alfa. Más beta por 0, 0. Alfa por 0, 0. Beta por menos 1, menos beta. Y esto me tiene que dar menos 1, 1. Bueno, alfa es menos 1,
menos beta es 1, beta es menos 1 también. O sea, que ¿existen un valor de alfa y un valor de beta para que cumpla esto? Sí. Si a alfa le pongo menos 1, me da menos 1, igual a esta, y si a beta le pongo menos 1, esto me da 1. Me da igual a esta. Entonces quiere decir que puedo encontrar un valor de alfa y de beta. Y triangulando sería así. Tengo que hacer este 0. Entonces, ¿qué hago? Hago la fila 3 más la fila 1. Menos 1 más 1. Bueno, la fila 1 lo dejo igual. 1, 0. 0 menos 1. Menos 1 más 1, 0. 1 más 0, 1. Y ahora para hacer este 0 hago esta fila más esta fila. Fila 3 más fila 2. La fila 1 me queda igual. La fila 2 me queda igual. Fila 3 más fila 2. 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0. Esto se va y me quedan estos dos vectores, 1, 0, 0, menos 1. O sea que este lo puedo sacar. Y la imagen está formada por dos vectores. Entonces, la dimensión de la imagen es 2, la dimensión del núcleo me dio 1, y 1 más 2 es 3, que es la dimensión del dominio. Bueno, nada, quería explicar eso rápido, porque lo habíamos visto en el video anterior, pero bueno, no está de más verlo. Entonces, vamos a hacer ahora clasificar las funciones. Cuando las transformaciones. Pero está bien igual lo que dije. Si tenemos que clasificar funciones, nosotros teníamos que las funciones pueden ser inyectivas, sobreyectivas, y biyectivas. Sobreyectivas o suryectivas es lo mismo. De cualquiera de las dos maneras se puede decir. Sobreyectivas o suryectivas. Voy a sacar el pizarrón. Parece. Así corro menos riesgo de que se desenfoque. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa cuando una función es inyectiva? Una función es inyectiva, por ejemplo, rápido, la función cuadrática no es una función inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque yo puedo trazar una línea horizontal y va a cortar dos veces a la función. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que un elemento Y de la imagen tiene dos preimágenes. Le corresponden dos elementos de la base, un x1 y un x2. Yo voy a tener un punto que va a ser x1, y1, vamos a ponerle y1, y voy a tener otro punto que va a ser x2 y también va a caer en y1. Entonces quiere decir que hay dos valores del dominio a los que les corresponde la misma imagen. Entonces esta función no es inyectiva. Si para cualquier elemento del dominio le corresponde un único elemento de la imagen, o cuando un único elemento de la imagen tiene una sola preimagen, entonces la función es inyectiva. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, una función lineal? Una función lineal, así va a ser una función inyectiva. ¿Por qué? Porque yo voy a trazar líneas horizontales y va a cortar una sola vez. Bueno, en transformaciones lineales pasa lo mismo. Acuérdense que yo las transformaciones lineales voy a ir, una transformación que va a ir de R a la N en R a la M. Si yo a cualquier elemento de la imagen le corresponde un único elemento del dominio, del codominio, esto no es la imagen, ojo con esto no es la imagen, esto es codominio. Si a cualquier elemento del codominio le corresponde un único elemento del dominio, entonces la función, nosotros decíamos que era inyectiva. En este caso, vamos a decir que la transformación es inyectiva. Y si la transformación es inyectiva, decimos que es un monomorfismo. O sea que un monomorfismo no es más que decir que la transformación es inyectiva. O sea que a un único elemento del codominio le corresponde un elemento del dominio. Como en funciones no es tan fácil de demostrar eso,
más que gráficamente o conociendo las funciones, en transformaciones lineales sí es fácil demostrarlo. Lo que tenemos que demostrar es que el núcleo está formado por el 0. El núcleo de la transformación es igual a 0. Esto es la relación para decir que es monomorfismo. Si el núcleo de la transformación es el vector nulo, es un monomorfismo. Yo antes no lo quería borrar, pero acuérdense que me dio el núcleo antes. En la que habíamos hecho recién, el núcleo me había dado que estaba generado por el 1, 1, 1. Bueno, no me dio el 0, 0, 0, no me dio el vector nulo, me dio el 1, 1, 1. Entonces, la transformación anterior, la que vimos antes, no es monomorfismo, porque el núcleo tiene que ser 0. Si el núcleo es 0, alcanza para decir que cualquier elemento que va a ser inyectiva. Porque, miren, hay una demostración cortita, pero imagínense esto. Supongamos lo contrario, que yo tengo que la transformación aplicada a un vector B, a un B1, me da W, supongamos. Y que si yo aplico la transformación a otro vector, a un B2, me da el mismo vector, W. Entonces, esto quiere decir que hay un elemento de la imagen, W, que va a tener dos preimágenes, B1 y B2. Supongamos eso. ¿Qué pasa si ahora yo quiero hacer la transformación de B1 menos la transformación de B1 menos B2? B1 menos B2 es lo mismo que decir la transformación de B1 menos la transformación de B2 por propiedad de transformaciones lineales. Ah, esto no está saliendo. Ahí está. Si yo tengo que la transformación de B1 menos B2, lo puedo escribir así, la transformación de B1 menos la transformación de B2. Entonces me va a quedar que la transformación de B1 menos B2, la transformación de B1 era W, menos la transformación de B2 me va a dar W, y W menos W me da el vector nulo. Entonces, bueno, ahí queda demostrado qué es lo que pasa si es que hubiera dos vectores. Bueno, tendría que darme el vector nulo. Entonces, lo único que puede pasar es que el núcleo de T sea el vector nulo directamente. Nada, no importa, ese trabalengua, grábense esto. Que para que sea un monomorfismo, el núcleo me tiene que dar el vector nulo. Si el núcleo no me da el vector nulo, no es un monomorfismo y listo. Entonces, en transformaciones lineales es fácil demostrarlo. ¿Qué quiere decir que el núcleo me dé? ¿Cuál va a ser la dimensión? Si el núcleo me da el vector nulo, la dimensión de esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la dimensión de cuando el núcleo sea 0, la dimensión de la imagen va a tener que ser igual a esta. Porque habíamos dicho que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me tenía que dar n. Bueno, la dimensión de la imagen tiene que ser eso. Ahora, ¿qué pasa con la imagen? Vieron que yo recién dije, por ejemplo, acá había puesto imagen y me corregí rápido y dije, no, esto no es la imagen, esto es codominio. ¿Por qué? Porque si el codominio es igual a la imagen, entonces la función es surjectiva o sobreyectiva, como quieran llamarlo. Y si la función es surjectiva, entonces es un isomorfismo. No, epimorfismo, perdón. ¿Qué quiere decir? Acá el codominio no necesariamente es la imagen. Si el codominio coincide con la imagen, o sea que la imagen va a tener esta dimensión, entonces la transformación es surjectiva. Y si la transformación es surjectiva, decimos que es un epimorfismo. Y en funciones, cuando tenemos una función que es inyectiva y que también es surjectiva o sobreyectiva, entonces la función es biyectiva. Si cumple con las dos cosas, la función es
biyectiva. Y si la función es biyectiva, nosotros ahora sí decimos que eso sí, es un isomorfismo. Iso viene de igual. Entonces, vamos a repasar rápido. Es un monomorfismo cuando es inyectiva. ¿Cuándo es inyectiva? Cuando el núcleo es igual a 0. Es un epimorfismo cuando es surjectiva. Y es surjectiva cuando el codominio es igual a la imagen. Y si es epimorfismo y si es monomorfismo, entonces es isomorfismo. Lo que más se usa en estos casos, en muchísimos ejercicios, es esta condición. Lo que en general se usa como condición es decir que, porque se empieza a ver mal ya, que el núcleo es igual a 0 cuando pasa esto. Entonces nos van a decir, sabiendo que yo tengo un monomorfismo, entonces algo. Bueno, yo ya sé que el núcleo es 0. Entonces me van a dar una transformación con un valor de K o con un B o con algo, y yo ya tengo que igualar el núcleo a 0. O me van a decir que es un isomorfismo. Bueno, la misma condición, para que sea isomorfismo es porque tiene que ser inyectiva, y si es inyectiva es porque tiene que ser un monomorfismo, y si es un monomorfismo tiene que el núcleo ser 0. O sea que esta es la condición que más se va a usar. O, por ejemplo, que cuando yo voy acá de R a la N en R a la N, supónganse esto, si yo tengo una función que va, una transformación que va de R a la N en R a la N, de 3 en 3, pónganle, de R a la 3 en R a la 3, cualquiera, no importa, que sean iguales, N y N. Y yo sé que es un monomorfismo. Si yo sé que es un monomorfismo, quiere decir que el núcleo es 0. Si el núcleo es 0, la dimensión es 0. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de la imagen? Si yo sé que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, por el teorema de las dimensiones que vimos antes, tiene que ser n, entonces, y este es 0, la dimensión de la imagen tiene que ser n también. Y como la dimensión va a ser igual al codominio, entonces el codominio va a ser igual a la imagen. Acá hay otra propiedad, que cuando yo voy de R a la N en R a la N, siempre que estos dos sean iguales, si es monomorfismo, necesariamente es epimorfismo. O se lo acuerdan de memoria o lo entienden como lo vimos recién. Entonces, si tengo una función que va de R a la N en R a la N, cuando yo aseguro que es monomorfismo, también puedo asegurar que es un epimorfismo. Y si es las dos cosas, es un isomorfismo. Porque cuando es las dos cosas es isomorfismo. ¿Ven? Ahí se empieza a ver mal, saco las manos mágicas. Bueno, eso es la clasificación de funciones, el teorema de las dimensiones y el núcleo de una clasificación de las transformaciones. Acá dije sus funciones porque empecé a explicar funciones. Es clasificación de transformaciones. Creo que ya estamos. Bueno, vamos avanzando. Ahora les voy a pasar... que se vea mal. Ahora les voy a pasar algunos ejercicios resueltos, además, que tienen que ver ejercicios de parciales, de finales, para que veamos algunas cosas que nos pueden llegar a pedir. Y nada, vamos a darle un par de vueltas por ahí. Pero yo les recomiendo que transformaciones lineales vean ejercicios de parcial. Bueno, corto.